En los últimos días se ha hecho viral la decisión que Grupo Alsea, empresa que provee de personal y servicios administrativos a gigantes de la industria de la restaurantería en México como Starbucks, Burger King, Vips, entre otros, tomó respecto de suspender las labores de sus trabajadores sin goce de sueldo, esto a causa de la contingencia sanitaria que a nivel global se vive por el coronavirus o COVID-19, decisión que no fue bien recibida en redes sociales. Pero, ¿esta decisión tiene fundamento legal o es acaso un atropello a los derechos laborales? ¿Puede separarse al trabajador de su puesto sin goce de sueldo aun si es de manera temporal? ¿Es correcto que se rescinda la relación laboral sin responsabilidad para el patrón a causa de una pandemia? ¿Qué contempla la Ley Federal del Trabajo para el caso de las contingencias sanitarias? Hay respuesta para todas estas preguntas, y en el presente video las encontraremos. Prepárese, porque los fundamentos legales que estudiaremos no solo lo sacarán de dudas, sino que además ampliarán su panorama laboral. Inestabilidad laboral y reducción de derechos laborales por pandemia. Como ya es costumbre en nuestros videos, expondremos con fundamentos legales vigentes nuestro punto de vista respecto de las decisiones que ciertas empresas están tomando y que afectan los derechos de los trabajadores. Preste atención a los artículos que invocaremos, puede que le sean de utilidad si usted llegara a verse afectado por tales decisiones. Contrario a lo que muchos piensan, la Ley Federal del Trabajo sí contempla qué situación guardan los derechos laborales ante las contingencias de tipo sanitario, como la actualmente estamos atravesando. En su artículo 42 bis nos establece que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria y que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429 fracción 4 de la ley en estudio. Por su parte, el artículo 427 de la misma Ley Federal del Trabajo determina cuáles son las causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, señalando en su fracción 7 que será procedente la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria. Volviendo al ya referido artículo 429 en su fracción 4, este contempla que en los casos de contingencia sanitaria el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje para la suspensión temporal de las relaciones de trabajo, y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Si bien la norma que en materia del trabajo que nos rige establece que en casos de contingencias sanitarias se podrán suspender las relaciones laborales, dicha suspensión solo podrá decretarse de manera temporal, y en tanto se determine por motivos de contingencia sanitaria como hemos venido estudiando. En estos casos la fuente de trabajo está obligada a pagar a sus trabajadores indemnización por el monto de un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión de labores, hasta por un mes. Por otra parte, pero siguiendo este orden de ideas, la presente contingencia sanitaria no da derecho al patrón a rescindir la relación laboral con el trabajador de manera injustificada, ni a decretar la suspensión de labores sin goce de sueldo dentro de la empresa, pues si bien el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo establece en qué supuestos puede decretarse la suspensión temporal de las relaciones laborales, también lo es que en el artículo 430 de la misma ley se determina la manera en que los trabajadores afectados por la suspensión temporal serán indemnizados, por lo que la situación que actualmente enfrentamos no es motivo ni causa para perjudicar a los trabajadores en sus derechos. Asimismo, tampoco debe tomarse esta situación de contingencia sanitaria para intentar separar de su trabajo a persona alguna sin motivo justificado, pues tal acción no sería procedente. Por todo lo anterior nos atrevemos a afirmar que debido a la contingencia sanitaria decretada por el coronavirus no solo no lo pueden despedir, sino que además si usted es un trabajador afectado por la suspensión de labores, tiene derecho a recibir una indemnización equivalente a un salario mínimo diario por el tiempo que dure tal suspensión y que no exceda de un mes. Inclusive en esta suspensión de labores se tiene que observar el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. Esto último de conformidad al artículo 428 de la Ley Federal del Trabajo.
Tal como hemos visto a lo largo de este video, la Ley Federal del Trabajo es bastante clara en el supuesto de acontecer contingencias sanitarias tal como la que México hoy enfrenta, por lo que si algún patrón irresponsable pretende arrebatar de sus derechos a sus empleados, con el contenido informativo de este video usted tiene argumentos para negarse a firmar cualquier documento que contenga la reducción o renuncia a sus derechos laborales. Si en su empleo lo presionan para firmar algún documento en blanco o renuncia, le sugerimos asesorarse con un abogado especialista en la materia antes de acceder a firmar. No ceda a amenazas de ningún tipo. Como recomendación final, le pedimos a nuestra audiencia dos cosas. Primero, tomar las medidas de precaución e higiene necesarias para evitar cualquier contagio, si por alguna razón tiene que exponerse y salir al exterior. No solo en estos momentos, siempre hay que guardar la higiene apropiada para con nosotros mismos y para con los demás. La segunda petición que le hacemos es igual de importante que la anterior. Apoye a los comercios locales durante y después de la contingencia sanitaria que hoy atravesamos. Seamos conscientes y empáticos. Con seguridad todos tenemos un familiar o conocido cuyo único ingreso depende de su negocio a escala local. Quizá usted mismo obtiene su ingreso de su negocio pequeño, y entenderá de primera mano lo importante que resulta el consumir al comercio local. Esperamos que este video le haya sido de utilidad. Por favor, compártalo con quien le pueda servir esta información. Suscríbase a nuestro canal para estar al tanto de las novedades en materia del ISSSTE y aprender sobre los temas más importantes en pensiones.